Vamos a compartir con ustedes un tema en especial, que quiero que juntos podamos ver que lo que nuestro Dios quiere con nosotros. Sinceramente, venir a estos lugares que se habla otro idioma, a veces nosotros nos sentimos un poquito como los de rancho, ¿no? De hecho, aunque somos de rancho, nosotros nos sentimos así a veces, ¿no? Porque no siempre tenemos la habilidad de la comunicación, pero pues ha sido de grande bendición, porque el español donde quiera hay, ¿no? Todos hablan español y pues nos ayuda muchísimo a comunicar. Esta mañana quiero compartir con ustedes, ¿sí se logra ver? Sí, ¿verdad? Y dad vida a los muertos. Miren, hermanos, en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, acompáñenme antes de entrar al verso que está ahí. Es la lectura que nuestro hermano nos regaló de ese 18, 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá, dice. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre de él, y la impiedad del impío será, dice, sobre de él. Pero miren, siguen viendo. Verso 21 dice, mas si el impío se aparta de todos sus pecados que hizo, y guarda todos mis estatutos, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, mas no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, y vivirá. Dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? De ninguna manera. Ninguna de las justicias que hizo le será recordadas por justicia que hizo le serán recordadas por su rebelión, con que prevaricó, y por su pecado que cometió, por ello dice, morirá. Verso 26. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, él morirá por ello. Por su iniquidad que hizo, morirá. Y cuando el impío se apartare de su impiedad que hizo e hiciere juicio y justicia, hará vivir, dice, su alma. En esta vida, en esta tierra, todavía no se ha concluido nada. Tanto el impío puede volverse justo, como el justo se puede volver, ¿qué? Impío. Aquí la regla de fe es obedecer a Dios. Aquí nos toca a nosotros especialmente hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. ¿Es difícil? Sí. ¿Es fácil? No. Pero Dios ha prometido algo, que Él estará con nosotros hasta el fin de este mundo. Y todo lo que pidiéremos en el nombre de Cristo Jesús, Él nos va a dar. Ok, ahora acompáñenme al capítulo 37, por favor, de mismo Ezequiel. Y su verso 5. Miren qué dice. El verso 5 dice así. Así dice Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué dice? Y viviréis. Queridos hermanos, desde el verso 1 leemos, y la mano de Jehová vino sobre mí.
y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre de estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy, dice Jehová. ¿Sí? Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso a sus huesos. Y miré, he aquí tendones sobre de ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, dice, espíritu. Hermanos, esta es una visión de nuestra obra. Los adventistas del séptimo día hemos sido levantados especialmente para hacer una obra diferente a las demás denominaciones. ¿Por qué diferente? Porque tenemos que advertir al mundo de lo que sobreviene. Tenemos que advertir al mundo de que le está pasando lo mismo que cuando pasó con Noé. Le está pasando y olvidándose de Dios y de sus mandamientos. Miren qué dice: las almas de quienes deseamos salvar son como la representación que Ezequiel vio en visión. Un valle de huesos secos. Están muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero Dios quiere que tratemos con ellos como si estuvieran, ¿qué? Vivos. Si se nos hiciera la pregunta: hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Nuestra respuesta sería solo una confesión de ignorancia. Oh Señor, tú lo sabes. Según todas las apariencias, no hay nada que nos induzca a esperar su restauración. Sin embargo, la palabra profética debe ser pronunciada aún a aquellos que son como los huesos secos del valle. No debemos abandonar de ninguna manera el cumplimiento de nuestra comisión debido a la indiferencia, la apatía, la falta de percepción espiritual de aquellos a quienes debe predicarse la palabra de Dios. Hago un énfasis especial en esto. ¿Les ha tocado dar estudios bíblicos, hermanos? ¿Sí? Me tocó hace rato atrás, cuando ingresé a la iglesia. Me acuerdo de que había un hermano que me invitó a aprender a hacer el estudio bíblico. En ese entonces, pues yo era todavía un bebé en el punto de dar un estudio bíblico. Y me acuerdo que fuimos a la visita con las personas. El hermano muy amable tocaba la puerta, hablaba y le permitían entrar y se llevaba el estudio bíblico. En esa parte me tocó a mí observar especialmente que el hermano siempre estaba gozoso por hablarles de la palabra de Dios. Yo era aprendiz y estaba yo observando sus gestos de él, pero también observaba los gestos de las personas que recibían la palabra. Y muchos de ellos que los observaba yo, hermanos, hacían algunos gestos que nos decían, o me decían a mí, que no querían nada con la palabra de Dios. Que no querían que ni tan siquiera llegáramos a darle el estudio. Pero no lo decían con sus labios,
sino lo hacían con sus gestos. En una de ellas le pregunto al hermano, le digo, hermano, ¿va a volver a dar estudio otra vez? ¿Va a seguir con el estudio? Sí, seguiré con el estudio, dice. No te desanimes, dice. Pero le digo, ¿no mira usted los gestos que hacen las personas? Que son indiferentes a lo que usted le dice. ¿No mira cómo con sus rostros dicen, ya no quiero nada? Vete si es posible. En ese momento, me acuerdo que me dijo el hermano, si yo me guiara por los sentimientos y yo me guiara especialmente por los gestos que hacen estas personas, hermano, en este momento ellos se perderían también. ¿Cuándo yo voy a dejar de venir a sus casas? Hasta que con sus labios ellos me digan, no te quiero aquí en mi casa. Entonces puedo limpiarme mis manos, sacudirme mis pies y especialmente mi obligación terminó hasta ahí. Muchas veces nos desanimamos, ¿sí o no?, de llevar la palabra de Dios porque vemos a un joven drogadicto y dimos, ¿qué vale la pena de hablarle la palabra de Dios a un joven drogadicto? ¿O qué vale la pena a esta persona que con orgullo pues no quiere nada? ¿No les ha pasado así? Muchas veces nos ha pasado. Y a veces nos lleva, y a mí me lleva especialmente a este recuerdo. Miren, debemos predicar la palabra de vida a aquellos que quizás no parezca que no tienen ninguna esperanza. Como si estuvieran, dice, en sus tumbas. No me crean. Ustedes no sé si se han parado a ver y la mayoría de la gente está apurada. La mayoría de las personas están metidas en sus problemas que tienen. Cuando tú le hablas de la palabra de Dios o le quieres regalar un folleto, muchas veces las personas solo te lo reciben solo en ocasiones o por educación. Pero en su mayoría las personas no quieren nada. Están como Ezequiel menciona, el capítulo 37, ¿están qué? Muertos. Pero aún así se le pide, especialmente, Ezequiel 37:9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice Jehová el Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, ¿y qué dice? Y vivirán. Hermanos, ¿quién es el que está intentando parar la obra del Señor? Es Satanás. Pero no, él no puede hacer nada por detenerla. Solo insta a los hijos de Dios a que se duerman, a que tengan mucho trabajo, a que estén enfermos. Y especialmente cuando miran, ¿qué le voy a ir a hablar a esa persona si no se merece ni la salvación? No. Dios quiere especialmente que aunque nosotros veamos que no merezcan eso, nosotros hablemos de Cristo Jesús. Pero así también, cuando nosotros estamos sin necesidad, y no sé, en nuestro pueblo tenemos cultos los domingos, tenemos cultos los miércoles, tenemos cultos los viernes y tenemos cultos los sábados. Y en algunas ciudades que me ha tocado estar de mi país también, he visto que la hermandad solo va al club el sábado. Ya se ha vuelto un club. Porque es el día que venimos y comemos todos juntos y nos vemos. Pero el día domingo, lunes, martes, miércoles, la obra del Señor no se hace. Y ocupamos el día del Señor para supuestamente hacer su obra. ¿No se han dado cuenta?
hacemos en el día del Señor su obra de Él. Y con eso nosotros nos sentimos ¿qué? Nos sentimos ya bien. ¿No te ha dado Dios para que tú le regales también no solo tu diezmo? ¿No solo le devuelvas tu diezmo y tus ofrendas? ¿Quiere Dios que también hagas especialmente la obra misionera de llevar la palabra de Dios? Quita un día de tu trabajo. Pero muchos usamos esta frase. No, Dios ha dicho que 6 días es para mi trabajo y un día solo es ¿para quién? ¿Solo para Dios? Escuchemos qué sigue diciendo. Aunque quizás parezca que no están dispuestos a escuchar o recibir la luz de la verdad, debemos hacer nuestra parte sin vacilaciones. Debemos dar repetidas veces este mensaje. ¿Sí? Despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, el mundo ya está preparado para poder recibir el último mensaje de misericordia. Miren lo que está pasando. Solo abran los canales de televisión comerciales y ustedes van a ver las noticias, qué es lo que está pasando. Y su pueblo sigue durmiendo. Necesitamos despertar, hermanos. Esta obra necesita moverse. Y si usted y yo no lo hacemos, lo harán las piedras. Miren qué sigue diciendo. Verso 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron y tuvieron sobre sus pies un ejército grande, dice, en extremo. Hermanos, no es el agente humano el que inspira vida. El Señor Dios de Israel hará esa parte, avivando la actividad en la naturaleza espiritualmente muerta. El aliento del Señor de los ejércitos debe de entrar en los cuerpos ¿qué? Muertos. A nosotros solo somos hermanos, solo nos toca hablar, no nos toca convencer. A nosotros solo nos toca presentar la palabra. Al que le toca convencer es el Espíritu Santo, hermanos. Nosotros solo somos canales. La bendición lo da Dios. Hermanos, miren qué dice. Verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿qué dice ahí? Son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y como todo dice, fuimos talados. ¿A quién representa especialmente estos huesos? No al mundo, sino a su iglesia. Hermanos, pero esta comparación de los huesos secos no solo se aplica al mundo, sino también a los que han sido bendecidos con grande luz. Pues estos también son como los esqueletos del valle. Tienen la forma de hombres, la estructura del cuerpo, pero no tienen, dice, vida espiritual. El tiempo que he estado dando consulta, hermanos, la mayoría es del pueblo de Dios. Y hay problemas dentro de la mayoría del pueblo de Dios que el pueblo de Dios no debiese tener. El pueblo de Dios no debiese tener cáncer, ni diabetes, ni artritis. No debiese tener. ¿Por qué entonces tiene esas enfermedades? ¿Quieren verlo? Vayan a Éxodo, capítulo 15 y su verso 26. Dice así: y dijo, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué dice? Tu sanador. ¿Ya vieron el por qué? Hemos dejado de escuchar la palabra de Dios. Hemos dejado de hacer su voluntad. Hemos transgredido los mandamientos de Dios. ¿Y qué quiere Dios especialmente hoy para nosotros? Miren qué dice. El aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan levantarse y entrar en actividad. Esos huesos representan la casa de Israel, la iglesia de Dios, y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. Hermanos, la crisis no está por venir, ¿eh? La crisis ya entró. Ya entramos en crisis en este mundo. Sinceramente, no sé qué estamos esperando para activarnos. El Espíritu Santo no hará lo que nos toca a nosotros hacer. Miren, el verso 12 y 13 dice: por lo tanto, profetiza y diles, así dice Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y los traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestra sepultura, pueblo mío. Hermanos, Dios está dispuesto a usarnos en este momento de crisis. Pero Él no puede obligarte a que tú hagas su voluntad. Él desea que de corazón tú lo puedas hacer. Muchos preguntan: hermano, ¿puedo aprender la obra médico-misionera? Ya tengo 60 años, ya tengo 70 años. Hermano, nosotros le decimos sí, si usted tiene en su corazón el deseo de servir. Hermanos, si usted no lo hace, otro lo hará. Si usted no se pone en la actividad de la iglesia para anunciar el último mensaje de misericordia al mundo, otro vendrá a hacerlo. Y lo que fue preparado para nosotros al hacer su obra, hermanos, se nos dirá: hazte un lado, voy a trabajar por el Señor. No porque estemos en la iglesia y vengamos todos los sábados solo a escuchar, ya tenemos la salvación, hermanos. Dios nos pide que pongamos nuestros músculos a moverlos, nuestros pies a caminar y tocar las puertas de aquellas personas que se están muriendo. Hermanos, miren qué dice Isaías capítulo 26 y su verso 19. Dice así: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despierta y canta, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra echará, dice, los muertos. Cada día la crisis está creciendo. Antes pensábamos que la ley dominical estaba muy lejos. Y hermanos, está más cerca de lo que nosotros creemos que está. Se están bloqueando las fronteras. Y se van a bloquear más todavía. ¿Qué vamos a hacer? Dijeran en mi pueblo: agarraremos nuestra cola, la enrollaremos y nos sentaremos en ella. ¿O permitiremos que el Espíritu Santo nos pueda usar?
hermanos. Cristo resucitó de entre los muertos. Amén por eso. Amén. Como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada. Y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas hasta que esa ofrenda fuese presentada. Antes de eso, la gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es simbólico y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Durante el ministerio de Jesús, había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y también a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para la vida eterna. Ascendieron con Él como trofeos de su victoria sobre la muerte y sobre el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás. Los he redimido, los he traído de la tumba como primicia de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte, ni tampoco experimente, dice, dolor. Hermanos, estos entraron en la ciudad cuando resucitó Jesús y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con Él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Los santos resucitados atestiguaron la verdad de las palabras. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Su resurrección ilustró el cumplimiento de la profecía. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Hermanos, aquí estamos viendo nosotros especialmente la promesa que se volverá a hacer en un futuro muy pronto. Cuando todos los que puedan descansar en el Señor puedan resucitar. Pero hago la pregunta, ¿y de esos huesos que vio especialmente Ezequiel? Y que vio especialmente y que le dijo: háblales, predícales, profetiza. Hermanos, somos hoy tú y yo, que podamos vivir en esta tierra y podamos ser un testimonio para el mundo. Un testimonio viviente, no solo espiritual, sino también físico. Que podamos mostrar al mundo que vivimos con Cristo y Cristo es la resurrección. Hermanos, nos ha tocado vivir algunas experiencias en el instituto de personas tanto físicas como espirituales que por sus familias y por los médicos ya estaban especialmente muertos. Solo estaban esperando el momento de ir a la tumba. Físicamente
ya habían sido desahuciados por los médicos. Espiritualmente, muchos padres ya no miraban a sus hijos que iban a poder recuperarse de la drogadicción. Hoy Dios los ha resucitado y siguen viviendo y son testimonio hoy para la gloria de Dios. Pero hermanos, ¿solo quiere hacer eso Dios con algunos cuantos o quiere hacerlo con todos? Miren qué dice. Debemos de ser testigos de Dios. Debemos dar testimonio de lo que ha hecho. ¿En dónde? En nuestras vidas. De cómo hemos resucitado del sepulcro a la vida. Y a vida en abundancia. Porque ya no somos hijos de las tinieblas, sino hemos sido redimidos por Jesús. Comprados por Él para vida eterna. ¿Cómo hemos de dar testimonio, hermanos? ¿Cómo no hemos de asemejarnos a Cristo? ¿Nos quedaremos callados? ¿Seguiremos siendo muertos vivientes? ¿Ustedes han escuchado esto? Es cristiano, pero nunca convive con nosotros. Nunca nos habla. Es cristiano. ¿O han dicho esto? Es cristiano. Yo quiero ser como él. Yo quiero verlo a él. Yo quiero caminar como él. ¿A qué iglesia va? ¿Cuál de las dos han dicho las personas de nosotros? ¿Esta o esta? Si han dicho más de esto, hermanos, es hoy lo que Cristo quiere que hablen de nosotros aquí. Que cuando nos vean pasar, la gente diga, ahí va un hijo de Dios. Y no que digan, ¿ese es cristiano? Si usan esta expresión, hermanos, tenemos que recapitular, presentarnos delante de nuestro Señor y decirlo, transfórmame, cámbiame, dame de tu espíritu para que viva. Hermanos, verso 14 del capítulo 37 de Ezequiel. Y pondré mi espíritu en ustedes y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y van a saber que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hermanos, Dios hoy en el mundo ya no existe. Para muchos corazones de las personas, Dios solo es una figura, solo es un libro de cuentos. Pero a usted y a mí nos toca decir, Cristo vive, Jehová es Dios, Él es el eterno, a Él debemos toda honra y toda gloria. Hermanos, el Espíritu de Dios con su poder vivificante debe de estar en cada agente humano, para que pueda entrar en acción cada músculo y cada tendón espiritual. Sin el Espíritu Santo y sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia, pérdida de vida, ¿qué? Espiritual. Hermanos, ya no estemos somnolientos. Quitémonos esa somnolencia. Vivamos para Cristo. Hermanos, muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto sí es un problema. Pueden estar acoplados a la iglesia, pero no están unidos a su Señor. Pueden ser diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y pueden ser considerados como seres vivientes, pero muchos
están entre los que tienen nombre que viven y están ¿qué? Muertos. Hermanos, me acuerdo del doctor Frank Cox. El doctor Frank Cox le dan en aquel entonces el hospital Hierbabuena. Se lo dan para que lo pudiera usar. Él lo pide y coloca el Instituto Prosalud Hierbabuena en aquel entonces cuando él vivía. En ese momento él llevaba de aquí las riquezas que se tenían y lo llevaba para Chiapas. Y a través de eso pudo bendecir a muchísimas personas. Hoy, que ya descansó hace un buen rato, uno de sus alumnos está regresando a este lugar esa bendición que él llevó para allá. Y se llama Obra Médico Misionera. Hermanos, no desperdiciemos lo que Dios nos está dando. Pongamos en práctica lo que ya sabemos. He visto que aquí, en Babilonia, hay muchos esclavos. Sí, muchos esclavos del trabajo. Así como en Egipto, que no les daba tiempo ni para comer, así viven hoy muchos. Y muchos están muriendo. Muchos anhelan salir de este lugar, pero no pueden, porque no han hecho preparación. Muchos anhelan servir al Señor, pero no pueden, porque su trabajo se los impide. Hermanos, miren qué dice Ezequiel 37:21. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Verso 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con los cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Hay una promesa, hermanos. Pidámosle al Señor, hermanos, que ya no nos digan muertos vivos, sino al contrario, nos digan seres vivientes que emanan luz de Cristo Jesús. Miren, a menos que confíen en la justicia de Cristo como su única garantía, a menos que copien el carácter de Cristo y procedan con el espíritu de Él, están desnudos, no tienen el manto de su justicia. Los muertos a menudo se hacen pasar como si estuvieran ¿qué? Vivos. Pues los que se esfuerzan en lo que según sus ideas llaman salvación, no tienen a Dios obrando en sus vidas tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Queridos hermanos, acompáñenme a Romanos capítulo 8, los versos 10 al 17. Dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 8, verso 10 al 17. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes.
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos, dice, glorificados. Hermanos, viene la tormenta que va a probar la fe de todo hombre. Esto, hermanos, hace tiempo que la iglesia lo sabe, que iba a venir un momento de esa tormenta. Y estamos entrando a la prueba de nuestra fe. No importa qué clase sea, los creyentes deben de estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia, hermanos. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, hermanos, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él, momento tras momento seremos, dice, vencidos. ¿Qué falta que entregues a Dios, hermanos? ¿Qué falta de dejar de hacer con el mundo? Hermanos, sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión con Él, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que el enemigo nos ordene. Hermanos, yo he visto a muchos fieles que se decían bastante seguros de su fe, que hoy están doblando las manos al enemigo. Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción, hermanos. Si podemos tener la meditación del deseo de todas las gentes, los invito a que lo tengan. Y vean cuando Él entró a la tentación, al desierto, vean ese capítulo. Van a ver ustedes cómo Jesús pudo vencer siendo humano como usted y como yo. Y si Él pudo vencer como humano, usted y yo tenemos también la posibilidad de vencer a Satanás. Hermanos, no hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad mental o tendencia del corazón que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios. El Espíritu ilumina nuestras tinieblas, informa nuestra ignorancia y nos ayuda en nuestras múltiples necesidades. Pero la mente debe buscar a Dios en forma ¿qué? No solo los sábados, todos los días, a cada momento. Si se permite que la mundanalidad entre en ella, si no tenemos deseo de orar, ni deseos de estar en comunión con Él, quien es la fuente de la fortaleza y la sabiduría,
el Espíritu no permanecerá en nosotros. Es peligroso, hermanos. No sé si en su momento ustedes han dicho, bueno, hoy me voy a dar un mi break de ir a la iglesia. O un mi break de leer la Biblia. Ya la he leído mucho tiempo. Si hemos dicho eso, hermanos, cuidado. O si hemos hecho eso, cuidado. Satanás no necesita una hora. Solo necesita un segundo para poder conquistarte. Miren, Filipenses capítulo 3, verso 11 al 14. Acompáñenme. Dice así: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que ya queda, ¿qué? Atrás, y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Hermanos, dejemos atrás, que cuando salgamos de este templecito, hermanos, el Espíritu Santo pueda transformarnos. Y que ya no seamos siendo, ¿qué? Los mismos que éramos. Sino al contrario, ahora seamos guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la promesa que Dios puede ayudarnos. Esa es la promesa de que Dios puede transformarnos. Esa es la promesa que tú y yo podemos seguir siendo bendecidos por nuestro Padre Celestial. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y queridos hermanos, no solo seamos cristianos de nombres, sino cristianos hasta los tuétanos. Que no importa que vengan las tormentas más fuertes, que nuestra seguridad esté especialmente en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la preocupación de nosotros no debiera ser este mundo. La preocupación de nosotros es de que nuestro nombre esté allá en el libro del reino, hermanos. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a hacer la última obra que se nos ha pedido hacer. Amonestar a este mundo. Y hermanos, no tengan miedo. Amonéstelo. Porque solo cuando amonestamos a las personas con el poder de Dios, esas personas cambiarán su curso de muerte a vida. Los voy a invitar, vamos a terminar con una oración, ¿les parece? Padre bendito, en esta linda tarde, Señor, ya te damos las gracias. Porque tu plan de redención sigue vigente, Señor. Quieres salvar al impío. Quieres darle vida, Señor. Y vida en abundancia. Ayúdanos a que tu Santo Espíritu nos inste a poder, Señor, a hablarles a muchas más personas. A compartir con amor este mensaje de misericordia que has dejado, Señor. Por favor, pon en nuestros huesos esa carne. Pon piel. Haznos revivir nuevamente solo en el poder de Cristo Jesús, para que podamos, Señor, anunciar que muy pronto vendrás en las nubes, Señor.
Bendice a tu pueblo que nos están viendo, Señor, a través de la televisión. Permíteles también a ellos que puedan salir a hacer esta obra, Padre. Permítanos, Señor, que nos des esa valentía que tus hijos han tenido en el transcurrir de esta historia de la vida. Permita que podamos nosotros, que con tesón, con valentía, podamos anunciar que solo Cristo salva. Oh Padre, bendice a tu iglesia aquí en San Antonio, a todos tus hijos que están, Señor, guardando el sábado también. Permíteles, Padre, que tu Santo Espíritu los inste a hacer tu divina y santa voluntad. Oh Padre, te agradecemos todo también y suplicamos también una bendición por los alimentos que nuestros hermanos han preparado para compartir con nosotros. Y bendice, Señor, a tu iglesia a nivel mundial. Te lo ruego, te lo suplico, en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos.